Eran las 3:27 de la madrugada del 3 de julio de 2025. En una autopista solitaria de Zamora, España, el rugido de un neumático reventado rompió el silencio. Un coche salió disparado, giró como una vida fuera de control, y después, el silencio. Dentro, dos hermanos, Diogo y André. Dos historias, dos corazones, una tragedia. La noticia recorrió el mundo con la velocidad de un contragolpe letal. Diogo Jota, estrella del Liverpool, padre joven, símbolo de Portugal, ya no estaba. Pero no fue su muerte lo que lo convirtió en leyenda. Fue su vida. Una vida escrita con sudor, con humildad, con decisiones que no caben en una estadística. Esta es la historia de un niño que soñó descalzo, que corrió más rápido que la pobreza, que enfrentó críticas, cirugías, presiones, y aún así sonreía. Porque para Jota, el fútbol no era fama, era casa, era su forma de hablar con el mundo. Y hoy, en cada balón que rueda, hay un poco de su voz. Gondomar no era una ciudad, era una frontera, entre lo posible y lo imposible. Allí nació Diogo José Teixeira da Silva, en un barrio donde los tejados filtran lluvia y las calles enseñan a tener los pies firmes. Su casa tenía más amor que lujos, más abrazos que espacio. Su madre, fuerza silenciosa. Su padre, trabajador, incansable. Jota creció entre olores de café barato, voces de vecinos que se saludaban desde las ventanas y una pelota que parecía seguirlo como sombra. No tenía canchas de césped, tenía callejones. No tenía arcos. Ponía 2 mochilas y listo. Los zapatos duraban lo que un regate. A veces, jugaba con los pies descalzos, como si el contacto con el suelo le recordara que todo lo que necesitaba estaba dentro de él. Su talento no venía con espectáculo, venía con instinto, con hambre, con disciplina. A los 7 ya tenía mirada de adulto, no porque hubiera perdido la infancia, sino porque entendía lo que valía cada oportunidad. Y ahí, en ese rincón olvidado de Portugal, empezó a crecer no solo un futbolista, sino un símbolo. Alguien que jamás olvidaría de dónde vino, porque sus raíces no eran un ancla, eran su motor. No fue un gol lo que lo delató, fue el silencio que dejaba después de tocar el balón. Había algo en la manera en que Diogo Jota se movía que hacía que el resto pareciera jugar en cámara lenta. No era el más alto, ni el más fuerte, pero había una inteligencia en sus pasos, una intuición salvaje, casi animal, como si pudiera leer lo que aún no había sucedido. En los torneos del barrio, los entrenadores se daban codazos cuando él tomaba la pelota. Algunos pensaban que era suerte, pero la suerte no repite jugadas. Jota no hablaba mucho, escuchaba, observaba, y cuando tocaba la pelota, era como si hablara en otro idioma, uno que no necesitaba traducción. Fue en el Gondomar SC donde comenzaron a notar que ese chico no era uno más, que sus decisiones dentro del campo no venían de la técnica, sino de la comprensión. Él no jugaba al fútbol, él lo entendía, lo sentía, lo respiraba. A los 13, su nombre ya era susurrado con respeto. A los 15, ya despertaba interés de clubes mayores. Y aún así, cada tarde volvía a su casa con la mochila al hombro, saludando a su madre, ayudando a poner la mesa. Porque su talento brillaba en la cancha, pero su humildad nunca se quitó los botines. Tenía 16 años cuando recibió la llamada. El Paços de Ferreira lo quería ver. No era una promesa de gloria, era una prueba. Una de esas en las que muchos van, pocos quedan y menos aún triunfan. La noche anterior no durmió. En su mente repasaba jugadas, imaginaba errores, sentía el peso de todas las voces que lo habían alentado desde niño. Sabía que no era solo fútbol, era su familia, su historia. Era todo lo que no podía permitirse perder. Al llegar al club, el mundo parecía más grande. Las miradas eran duras, los entrenamientos intensos. Cada pase era un examen, cada error un cuchillo invisible. Pero Diogo no tembló, no gritó, no fingió.
Jugó como si volviera a las calles de Gondomar, como si aún estuviera entre mochilas haciendo de arcos. Lo vieron distinto, más maduro, más decidido. Lo ficharon. Y con eso llegó el primer sacrificio. Menos tiempo en casa, más presión. Días de soledad, de dudas, de extrañar la voz de la madre que le decía, «Ten cuidado». Pero también llegaron los primeros minutos en el profesionalismo. La sensación de pisar un estadio y escuchar su nombre. No como un chico más, sino como alguien que estaba dispuesto a dejarlo todo. Su carrera había comenzado y no habría vuelta atrás. Y si tú también has sentido mariposas al escuchar tu nombre en algo que amas, dale like, suscríbete y únete a esta familia de soñadores con alma de estadio. El ascenso de Diogo Jota no fue explosivo. Fue constante, como una marea que sube sin que nadie lo note hasta que ya lo cubre todo. En el Paços de Ferreira, comenzó a marcar goles como quien deja migas de pan para que el destino lo encuentre. Su nombre, antes pronunciado en susurros, empezó a aparecer en titulares. Wolverhampton lo llamó. Inglaterra era otro idioma, otro clima, otra cultura, pero Jota se adaptó como el agua a la forma de cada copa. En la Championship brilló. En la Premier se consolidó. Y no lo hizo con discursos ni polémicas. Lo hizo con fútbol, con desmarques inteligentes, con goles silenciosos pero letales, con una ética de trabajo que hablaba por él. Cuando llegó al Liverpool, muchos pensaron que sería suplente, un nombre más en un equipo repleto de estrellas. Pero Klopp vio otra cosa. Un soldado sin miedo, un jugador que entendía la batalla emocional de cada partido. En Anfield, los permanecientes cánticos cambiaron. Su apellido se volvió canto. Y cada vez que anotaba, no solo celebraba un gol, confirmaba que ese niño de Gondomar no había venido a ver, sino a quedarse. Jota no era espectáculo, era eficacia. Era el tipo de jugador que no busca el foco, pero el foco lo encuentra. Afuera, todo parecía avanzar como un sueño. Goles en la Premier, titularidades con Portugal, títulos que colgaban como medallas invisibles en su pecho. Pero dentro, había batallas que pocos conocían. La exigencia física de cada temporada lo empujaba al límite. Las lesiones comenzaron a visitar su cuerpo como sombras inoportunas. Pero había una más silenciosa, más peligrosa: la fatiga emocional. Los 170 días en que se entrenaba sin hambre, en que la soledad de los hoteles pesaba más que la euforia de los estadios. En 2024, una molestia persistente en el pecho encendió alertas. Exámenes, diagnósticos, miedo. La cirugía pulmonar fue inevitable. Y aunque fue un éxito, algo en él cambió. Sentía que el cuerpo le recordaba su fragilidad, que el tiempo no era infinito. Pero Jota, fiel a su esencia, no se rindió. Volvió, con más cuidado, con más conciencia. Jugaba menos, pero con más precisión. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras llevaban el peso de quien sabe lo que es estar cerca del abismo. Aprendió a escuchar su cuerpo, a aceptar que la fuerza también está en saber parar, y aunque por fuera seguía siendo el mismo, número 20, por dentro se había convertido en algo más, un hombre que había mirado sus límites a los ojos, y había decidido seguir. La consagración de Diogo Jota no vino con fuegos artificiales, sino con respeto. Ese respeto que se gana con el tiempo, con coherencia, con entrega. En el Liverpool dejó de ser una buena promesa para transformarse en una pieza esencial. Sus goles ya no sorprendían, se esperaban. Era el tipo de jugador que no necesitaba 5 toques para brillar. Uno le bastaba. En la selección portuguesa compartía campo con leyendas como Cristiano Ronaldo, pero nunca pareció fuera de lugar, porque Diogo no buscaba brillar más que nadie, sino hacer brillar al equipo. En 2025 levantó la UEFA Nations League con Portugal. Fue su último título, y quizás también su mejor sonrisa. La imagen de Jota abrazando a sus compañeros, con los ojos brillantes y la bandera portuguesa en los hombros, quedó grabada en la memoria de todos. No por el trofeo, sino por lo que significaba. El chico de Gondomar había tocado la cima.
Y lo hizo sin traicionarse, sin cambiar su esencia. En cada estadio, los aplausos eran por su fútbol, pero también por su historia. Porque detrás de cada celebración había un pasado humilde, una cirugía superada, una familia que siempre creyó en él. La gloria no lo transformó, solo confirmó lo que siempre fue. Diogo Jota nunca buscó ser ejemplo, pero a veces basta con caminar con dignidad para que otros sigan tus pasos. En Gondomar, su nombre comenzó a sonar más allá del fútbol. Se volvió símbolo del chico que salió del barrio sin olvidar sus calles, del hijo que, aún en la cima, seguía llamando a casa después de cada partido. En las escuelas de Portugal, los niños lo mencionaban no por sus goles, sino por su forma de ser. Respetuoso, discreto, humano. En Liverpool, su actitud lo convertía en modelo para los más jóvenes. No era raro verlo quedarse después del entrenamiento, hablar con fans, ayudar en campañas comunitarias. Nunca usó un escándalo para hacer noticia. Usaba sus actos. Donó, apoyó, apareció en silencio donde más se necesitaba. Su impacto no estaba en una frase viral. Estaba en el ejemplo continuo, en la coherencia, en el hecho de que alguien como él, sin tatuajes vistosos, sin polémicas, sin exceso, podía ser ídolo. Jota no se volvió leyenda solo por lo que hacía con los pies, también por lo que enseñaba con su forma de estar en el mundo. Era el reflejo de que se puede llegar lejos siendo fiel a uno mismo. El final no llegó en una rueda de prensa. No hubo lágrimas en un estadio lleno, ni discurso de adiós con aplausos. El final fue brutal, inesperado, injusto. La madrugada del 3 de julio de 2025, en una carretera secundaria de Zamora, un neumático reventó. El coche perdió el control. Y con él, 2 vidas. Diogo Jota y su hermano André. El impacto paralizó no solo a Portugal, sino al mundo del fútbol. Nadie estaba preparado. Porque Jota no estaba en el ocaso de su carrera, estaba en plenitud. Acababa de ganar un título, de compartir momentos con sus hijos, de planear unas vacaciones en familia. Su número 20 fue retirado por el Liverpool. Su funeral en Gondomar fue un río de lágrimas, flores y silencio. La vida, una vez más, mostró que no respeta guiones, que los ciclos no siempre cierran como uno espera. Pero en medio del dolor, algo quedó claro. Jota ya era eterno. Su despedida fue trágica, pero su recuerdo quedó intacto. Porque cuando alguien deja tanto amor, tanto respeto, tanta historia en tan poco tiempo, la muerte no puede borrar su legado, solo lo ilumina. Diogo Jota ya no está en el campo, pero sigue corriendo en cada niño que patea una pelota descalzo, en cada joven que, sin reflectores, entrena a oscuras soñando con el estadio lleno. Su legado no cabe en una vitrina, vive en la memoria de quienes lo vieron luchar sin ruido, triunfar sin arrogancia, caer sin rendirse. Su viuda, Rute Cardoso, y sus 3 hijos ahora caminan bajo una luz distinta, la de alguien que fue esposo, padre y ejemplo. El Liverpool mantiene su camiseta colgada, no como un recuerdo triste, sino como una promesa viva. En Portugal, su historia se cuenta en las escuelas, en los clubes, en las calles de Gondomar, como prueba de que la grandeza no siempre grita. A veces, simplemente actúa. Jota dejó goles, sí, pero también dejó una forma de estar en el mundo, con humildad, con pasión, con respeto. Su nombre ya no es solo parte de una alineación, es símbolo, es guía, es leyenda, porque el fútbol pierde jugadores todos los años, pero solo algunos se vuelven inmortales, y Diogo Jota es uno de ellos. La historia de Diogo Jota nos recuerda que no se necesita gritar para ser escuchado, que la humildad también deja huella, y que la verdadera grandeza nace en el silencio del esfuerzo diario. Él ya no está en el campo, pero sigue jugando en cada corazón que no se rinde. Si esta historia te tocó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué jugador quieres ver en el próximo capítulo. Aquí,
Cada historia es un homenaje a quienes nunca dejaron de soñar.